Seguramente no hay una sola ciudad en Latinoamérica donde no hayamos escuchado a través de los medios televisivos, radiales, escritos, las redes sociales incluso han estallado con los sorpresivos resultados del plebiscito o consulta que se dio este pasado domingo en Colombia. Me refiero al acuerdo de paz que habían firmado previamente el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Hubo tanta propaganda, tanta pompa y sonaja sobre este tema, que incluso hicieron todo un evento para la firma final de ese acuerdo en Cartagena, Colombia, donde asistieron muchos presidentes latinoamericanos. Entre ellos incluso asistió el mismo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ¿no? Entonces, todo parecía que ya estaba cocinado para que gane en el plebiscito la refrendación de dicho acuerdo que habían firmado previamente. Este acuerdo incluso se escuchaba en los últimos días, hasta tenía la bendición del mismo Papa Francisco. Pero resulta que, llegada la hora de la consulta popular al pueblo colombiano, el tiro le salió por la culata. Resulta que ganó el no a dicho acuerdo propiciado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Prácticamente Juan Manuel Santos y todos seguramente quienes se volcaron a la campaña por el sí en Colombia quedaron con los crespos hechos en walkover. Y también la sorpresa fue para los que hacían campaña por el no. No se esperaban que el resultado sea favorable hacia el no. ¿Qué saco como conclusión de lo que ha ocurrido en Colombia? Yo creo que en gran parte de los pueblos latinoamericanos, en la mayoría de los países de Latinoamérica, existe un gran malestar contra sus gobiernos, por corruptos, mentirosos, impostores, que a título de los pobres utilizan los recursos del Estado para sus ventajas de partido, para sus allegados y personalmente. Y el gobierno de Juan Manuel Santos, según denuncian muchos ciudadanos, no es la excepción a esto que hago mención. Todos estos gobiernos de tinte populachero, empezando de Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro, su antecesor Hugo Chávez, en su momento los Kirchner en Argentina, acá en nuestro país, en Bolivia, el caso de Evo Morales, todos estos terminan siendo repudiados por la mayoría de las poblaciones, porque resulta que no habían sido aquellos gobiernos que proclamaban ser al servicio de los pobres o al servicio del cambio que en algún momento habían pregonado, porque resultaron igual nomás que anteriores gobiernos. Y estoy seguro que la situación es similar en gran parte de nuestros países latinoamericanos. Lo que ha ocurrido en Colombia, a mi entender, es que el pueblo colombiano ha utilizado este plebiscito o referéndum, que en nuestro país lo hemos llamado en la última que ha habido para habilitar o no la repostulación de nuestro presidente Evo Morales. La cosa es que en Colombia también el pueblo le ha dicho no a ese acuerdo de paz que previamente habían firmado el gobierno colombiano con las FARC. Más que estar o no de acuerdo con lo suscrito, parece que el pueblo ha decidido expresar su malestar ante todo contra el gobierno por todas las políticas que viene ejecutando, y obviamente la gente ha utilizado este mecanismo propiciado por el mismo gobierno y ha expresado su malestar diciéndole no a ese acuerdo de paz, que en la práctica es un rechazo a todas las políticas de gobierno de Juan Manuel Santos. Y claro, gana el no y naturalmente van a pretender aprovecharse los, entre comillas, de la oposición, que ya lo hemos visto al señor Uribe, que es uno de los principales lacayos del imperialismo norteamericano,
atribuyéndose junto a su partido esta victoria del no en Colombia. Igual lo hicieron acá en Bolivia. Para aquellos que tienen la oportunidad de ver este video fuera de nuestras fronteras de Bolivia, igualito, ¿no? Los opositores se trataron de adueñar del no a Evo Morales, ¿no? Para buscar potenciar sus candidatos o su partido político, cuando en la práctica la victoria del no fue del pueblo, como canal de un malestar terrible contra el gobierno. Y creemos que va por ahí lo que ha ocurrido en Colombia, donde el pueblo colombiano ha utilizado este referéndum, más que decirle si está o no con el acuerdo de paz, sino decirle: basta, señor Juan Manuel Santos, de utilizar el Estado como una maquinaria de corrupción. Todo este fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica, donde gran parte de nuestros países están expulsando prácticamente a la mayoría de los gobiernos de tinte populachero, es toda una corriente de malestar. En el pasado nos gobernaban los neoliberales recalcitrantes en todos los pueblos latinoamericanos y los países, ¿no? Aquellos que se hincaban ante los Estados Unidos y los países que nos meten a todas las transnacionales para saquear nuestros recursos naturales en nuestros países. Ha habido eclosiones en toda Latinoamérica para sacar a esos gobiernos de derecha, proclamados neoliberales, sirvientes prácticamente de las transnacionales. Pero ¿qué ha pasado? Estas eclosiones en toda Latinoamérica han terminado en llevar al poder a gobiernos impostores, que han terminado preservando más bien el orden en toda Latinoamérica. Para mencionar algunos ejemplos: en Venezuela, Hugo Chávez, sucedido luego por Maduro, los Kirchner en Argentina, también Mujica en Uruguay, Lula en Brasil y en Bolivia Evo Morales, que supuestamente eran gobiernos socialistas del cambio, pero resulta que su famoso antiimperialismo, su famoso socialismo solamente había sido eslogan para utilizar a los pobres, y resulta que nazcan o salgan los nuevos burgueses, nada más, los nuevos ricos en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Y naturalmente los pueblos latinoamericanos se están dando cuenta de todo esto, ¿no? Y fruto de aquello y consecuencia de aquello es que los Maduros, los Kirchner ya salieron, y todos estos gobiernos de boca para afuera que se llaman socialistas, pero que en la práctica preservan los intereses de los más poderosos, de los ricos, están terminando siendo expulsados por el pueblo latinoamericano, llámese Venezuela, llámese Argentina, llámese Brasil, llámese Bolivia, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Eso ha ocurrido con las elecciones parlamentarias en Venezuela, con las elecciones presidenciales en Argentina, con el referéndum de la no reelección acá en Bolivia. Y claro, como no hay una alternativa verdaderamente revolucionaria en Latinoamérica, aparecen otros impostores, ¿no? Como ha ocurrido con Macri en Argentina, pero que igual no tienen la capacidad y el programa para solucionar la condición de colonia, la condición de vendedores de materias primas en la que nos hemos convertido gran parte de los países latinoamericanos. Para finalizar, muchos me pueden decir: este sujeto está en la luna o está hablando cosas fuera de foco. Pero es mi forma de pensar, y creo que en algún momento tiene que llegar la hora de que todos los latinoamericanos, que tenemos tantas similitudes, nuestros orígenes casi son los mismos, hablamos en su mayoría el pueblo latinoamericano el mismo idioma, salvo algunas
diferencias con el pueblo brasileño, a mi juicio deberíamos convertirnos en una gran nación latinoamericana para ser una futura potencia que realmente le haga frente al imperialismo norteamericano, al imperialismo chino, al imperialismo ruso, europeo, a todos estos que nos han convertido a Latinoamérica en lugar donde pueden saquear ingentes cantidades de recursos, dejándonos simplemente pobreza y miseria. Y claro, para aquello tienen el auxilio y la venia de nuestros gobiernos. Y estoy hablando desde México, pasando por el Caribe, Centroamérica, terminando en Argentina. Los gobiernos resultaron ser nomás lacayos de las transnacionales, que dicen nacionalizar los recursos en favor del pueblo, pero simplemente son clichés. Nuestros pueblos latinoamericanos van a salir del atraso y de la miseria en la medida en que logremos superar a estos gobiernos corruptos, impostores, que siguen convirtiendo Latinoamérica en pequeños feudos de empresarios ligados a las transnacionales, y seguimos sometidos al atraso y la miseria en gran parte de los países de Centroamérica, de Sudamérica, y eso debe acabar. Latinoamérica, un solo estado, en algún momento tenemos que apuntar a aquello, señores. Y sobre el acuerdo de paz en Colombia, a mi juicio, a mi modesto entender, más este tema era utilizado políticamente por el gobierno de Juan Manuel Santos y también por su opositor reaccionario, el señor Uribe. Añadir también ahí al señor Jiménez, alias Timochenko, quienes pregonaban que a partir de la firma de un acuerdo y llevarlo a un plebiscito o referéndum o consulta, como se lo llame, Colombia iba a entrar a una paz duradera y verdadera. Yo creo que eso es engañarle al pueblo. La paz verdadera y duradera va a llegar en la medida en que se acaben las diferencias entre ricos y pobres, se acabe la condición de oprimidos y opresores, se acabe la discriminación contra los pueblos indígenas, contra los pueblos de campesinos. La paz verdadera y duradera que realmente buscamos los pueblos va a llegar en la medida en que se acaben las diferencias entre clases. Y eso no lo iban a resolver a partir de la firma de un acuerdo. Tanto la guerrilla, el narcotráfico, las muertes, la delincuencia, son engranajes de esta sociedad y su modelo en el que vivimos. Y mientras no superemos aquello, lamentablemente, incluido el pueblo colombiano, según su particularidad con la guerrilla, con el narcotráfico, también otros países lo vivimos según nuestras particularidades, la delincuencia, las violaciones, la depredación de nuestro medio ambiente, de nuestros bosques, la muerte de mujeres, niños. Todos estamos condenados a prácticamente vivir casi una barbarie. Y eso, reitero, es consecuencia de que seguimos en un modelo de sociedad donde el dominio lo tienen los poderosos, los ricos, las transnacionales, y son incluso los que financian en muchos casos estas guerrillas y otros grupos para justificar la intervención de países poderosos, de países imperialistas hacia nuestros estados. Por eso, yo creo que, reitero, el pueblo latinoamericano, gran parte de nuestros países, debemos buscar la unidad y superar a nuestros gobiernos que nos mantienen como colonias, ¿no?, con nuestras fronteras y oprimidos al capital extranjero. Amigos, si han logrado ver este video, les invito cordialmente a que se suscriban a mi canal. Vamos a seguir subiendo videos que hablen sobre la realidad de nuestra sociedad, particularmente sobre todo lo que ocurre en Latinoamérica, porque tenemos
objetivos comunes, problemas comunes, y es importante que el pueblo, las personas, los ciudadanos, utilicemos todas las herramientas que esté a nuestro alcance para manifestar nuestra opinión, nuestra forma de pensar y denunciar también a aquellos que hacen abuso de poder contra el mismo pueblo. Por lo tanto, les reitero cordialmente a invitarles a suscribirse y nos vemos en un próximo video. Gracias.